¿Qué pasa, aceiteros? Bueno, pues hoy toca mantenimiento al Honda Civic. No es un coche que saca mucho por el canal, lo tengo que sacar más. Hoy voy a estar probando un aceite, ¿vale? Que, en fin, me han hablado bien de él y sobre todo lo quiero probar porque el motor del Civic está haciendo mucho ruido y en principio este aceite debería mitigar un poco ese ruido y desde luego es mucho mejor aceite que el que está usando hasta ahora. Está usando un Castrol GTX y ahora voy a probar un Xenum 540 LXPG. Vais a decir, Civic 540, aquí algo no me cuadra. Exactamente, normalmente los Civics llevan, o bueno, los Hondas en general llevan 10-40. ¿Qué pasa? Que tengo un poco de consumo de aceite. Al bajar la viscosidad en frío estás diciendo, pero si es que te va a consumir más aceite. Bueno, ya lo veremos. Y siendo un aceite de mucha mejor base y digamos con mejores propiedades que el Castrol GTX, que era como la gama más baja, por así decirlo, de Castrol que estaba usando yo ahora, pues en principio deberíamos poder mitigar ese consumo. Ya veremos, lo veremos con el tiempo, ya iré analizando. Y bueno, como podéis ver, me he venido aquí a Tucarbox, que está en Alcalá de Henares, que es un alquiler de boxes que la verdad es que está muy bien. Vine el otro día a echar un vistacillo para hacer el cambio de aceite y tal, y definitivamente dije, este sitio está muy bien, no voy a buscar más. Lo tengo cerca de casa, es barato y te incluye todas las herramientas, el elevador y tal, y pues ¿para qué quiero más? Es que está perfecto. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer hoy, no? Cambio de aceite al Civic. Hace justo un año que le cambié el aceite y utilicé el Xenum XPG, así que hoy os voy a decir mis impresiones después de un año de uso y el aceite que voy a poner hoy, más un aditivo para seguir evolucionando y ver cómo va la cosa. Filtro de aire, típico de papel, sin más. Filtro de gasolina, no lo había cambiado nunca. Este es el segundo año que tengo el Civic. No sé cuánto hace que se lo habría cambiado el último dueño, así que lo he comprado para cambiarlo. Filtro de aceite, por supuesto. Y, sorpresa, vamos a repetir un año más con el XPG. Aunque el año pasado dije que era un aceite caro, era un aceite costoso. Más que caro, es costoso. Me ha gustado lo suficiente como para repetir este año, así que vamos a continuar un año más con este aceite. ¿Por qué? Porque a pesar de que es más caro que un aceite convencional, es notablemente superior. El coche bajó el consumo de combustible lo suficiente como para que compense ese extra más de precio en el aceite. Por lo tanto, al final lo que gastas por un lado te lo ahorras por el otro, por lo tanto merece la pena. Otra cosa que no dije en el anterior vídeo es el extra de protección. O sea, evidentemente al estar usando un aceite bastante mejor, pues hay mejor protección en el motor. Que en un coche diario donde a lo mejor tú buscas un coste de mantenimiento barato porque lo que quieres es que ese coste sea el menor posible, pues a lo mejor no necesitas la mayor protección del mundo contra altísimas temperaturas. Pero bueno, un extra de protección siempre viene bien y en este caso pues no lo puedo cuantificar en precio, pero joder, el coche redujo sonido, el coche redujo consumo, el coche redujo, bueno, consumo de combustible y consumo de aceite. Antes tenía que rellenar 1 litro de aceite a los 10.000 kilómetros y esta vez he hecho 12.000 kilómetros y solo he tenido que echar medio litro de aceite. O sea, no ha desaparecido el consumo de aceite por el completo, lo cual es completamente normal en un Honda Civic, pero se ha reducido a la mitad, lo cual significa pues que este aceite tiene mejores propiedades, tiene menos evaporación. Y esta vez me voy a animar con... Uy, este no. Este es el VRX500, pero este va a ser para el Z4, eso será otro vídeo. Me voy a animar a probar un aditivo con lubricante sólido. Yo siempre he sido muy escéptico de estas cosas, pero tras ver bastantes reviews, ver bastantes opiniones, leer bastante sobre el tema, me ha producido la suficiente curiosidad como para animarme a probarlo. Se lo vamos a echar al Civic. ¿Cuál es este? Es el CE300, ¿vale? Este cuesta unos 20 euros, si no me equivoco, en la página web de Aditivo X y bueno, es un aditivo cerámico con partículas cerámicas que reduce la fricción, consumo de combustible, no aumenta mucho el nivel de cenizas, lo cual es importante porque puedes cambiar la categoría del aceite por eso, y bueno, es seguro para catalizador y filtro de partículas. En mi caso no tengo ninguno de los dos, así que no me importa tanto, pero bueno, para la gente habitualmente sí se preocupa por esas cosas. Así que nada, vamos a probarlo. Haremos un antes y un después en cuanto a diferencia de sonoridad en el motor. La fricción no la puedo cuantificar, eso es imposible, pero bueno, con la sonoridad o los ruidos del motor a lo mejor se puede notar algo, igual que se notó el año pasado con el Castrol GTX que usaba versus el Xenum XPG. Y haré test de consumo. Todos los días hago más o menos la misma ruta, bueno, más o menos no, hago la misma ruta a la misma velocidad, lo único que cambia un poco es la temperatura exterior, así que bueno, haré unas medias y veremos si consigo bajar más el consumo de combustible, que ya con este aceite conseguí hacer el récord absoluto, que fueron 5,49 litros a los 100 kilómetros, que es un consumo absurdamente bajo para un coche gasolina del año 98.
Así que veremos si soy capaz de reducirlo y llegar a los 1000 kilómetros por depósito, porque actualmente me quedaba en 930, 900 y pico, por no apurarlo del todo. Así que nada, vamos a ello. Llave 17 y esto va a salpicar para allá, ya empieza a caer gotilla, está calentito, bien. Normal que salga el aceite sucio porque es muy probable que todavía le quedase algo del M-Flush del cambio pasado, porque bueno, seguramente algo un poquitito se quedaría, y aparte pues la propia limpieza del Xenon XPG, que es, al ser un aceite con más aditivos y con más historia, seguro que ha hecho una limpieza interna guay. Y de hecho el aceite sale sucio, sale bastante guarrete. Ahí va. Pues una vez aflojado el filtro con la herramienta mágica, vamos a intentar, partiendo de la base que el puto filtro sale horizontal, pues algo se va a caer. Vamos a intentar no tirar todo el contenido. Algo ha quedado dentro. Aunque lo he comprado siguiendo la misma referencia, 610/6, 610/6, pues no viene nunca mal asegurarse de que es del mismo tamaño, tiene el mismo número de agujeros y toda la historia. Así que nada, cogemos un poquito de aceite y le damos a la juntita para que no se quede pillada y fuera mierda. Lo apretamos a mano. Taponcito del cárter con su arandelita nueva que antes hemos mojado en aceite y apretamos. Pues nada, aquí abajo ya hemos terminado, así que voy a sacar el carrito. Vamos a echar el C300 primero para que caiga bien abajo y se vaya mezclando mientras echemos el aceite. Yo no sé si esto hay que agitarlo o no. Bueno, yo lo voy a menear por si acaso, porque al tener partículas cerámicas, pues coño, lo normal es que precipite, no, que se posen abajo. La vida de soltero. Envase de seguridad. Parece café con leche. Míralo, míralo. Bueno, parece leche. Vamos a dejar esto escurriendo. Mira, enrosca. Qué de puta madre. Oye, a lo mejor lo tienen pensado para que hagas eso. Mira. Para aprovechar al máximo el producto, lo que voy a hacer ahora es echar un poquito de aceite aquí, volver a menear y le voy a echar un par de veces para sacar todo lo que se haya podido quedar en el bote. Son tips del tacaño para aprovechar al máximo el producto. Ahora viene cuando al echarlo aquí lo vuelco todo. Color azulito, rico, rico y bonito. El año pasado dije bueno, bonito y no es barato. Este año digo bueno, bonito y merece la pena, la verdad. Estoy contento con cómo está yendo en el Z4, con cómo está yendo en el Civic y con cómo está yendo en el MX5, que llevo el mismo aceite en los tres coches. Vamos a ver si había quedado producto o no. Si sale azulito, pues no. Si sale... Mira, sí que quedaba así. Mira cómo se nota. Vale, pues el bote este eran 300 mililitros. Este coche lleva 3 litros con 6 de aceite, así que evidentemente ya de por sí no iba a meter el bote entero, pero ahora menos, así que aparte que ya he echado como 2 botes, así que ahora voy a he echado medio litro de aceite y eso pues es como si hubiese echado 1 litro, así que voy a echar 2 litrillos. Os voy a enseñar un truco. Si no tenéis un embudo y tenéis que rellenar aceite, si hacéis esto, mirad, a ver si me sale. Conduce el líquido hacia adentro, ¿ves? Es muy cómodo. Antes de que siga cayendo y caiga a correas o lo que sea, voy a limpiar esto. Papel limpio para limpiar la varilla. Está a la mitad, entonces voy a seguir echando aceite. Lo arranco para que se llene el filtro. Pasa ya unos minutillos, lo hemos arrancado y esto está pues un poquito menos de la mitad, así que hay que echarle más o menos medio litro. Perfecto, vamos a echarle aceitico.
Ahora. Casi al máximo. Lo voy a dejar así y lo voy a revisar después de andar un rato en caliente, que es como se mide el nivel de aceite correctamente en este coche. Y si tengo que rellenar un poquito más, pues le relleno y ya está. Y un día de estos voy a probar el Xenum BioClean, que la verdad es que lo vi en el canal de Adri de 5 cilindros, que lo utilizó para limpiar el vano motor de uno de sus coches, ahora mismo no me acuerdo, y fue muy bien. Entonces pues literal, me voy a dedicar a echarle bien por todo el vano, porque esto tiene más mierda que el palo un gallinero. Voy a pegarle con la Karcher o con una lanza a presión y seguro que mejoramos la situación actual, que está lleno de mierda. Bueno, pues con esto acaba el cambio de aceite y ahora vamos un poco con las conclusiones, ¿no? Os voy a dejar primero un clip del arranque en frío antes de cambiar el aceite y poner el aditivo antifricción. Y ahora a continuación os pongo cómo suena el arranque en frío con el Xenum XPG y el aditivo antifricción Xenum CE300. Destacar que ambos son arranques en frío, con una separación de un día entre cada uno, o sea, uno lo grabé el martes, fui, cambié el aceite y al día siguiente miércoles hice esa grabación, ¿vale? Y algo que hay que explicar del aditivo antifricción es que esto va haciendo efecto conforme va pasando el tiempo, es decir, a pesar de que en ese clip de audio ya se nota diferencia, ya el ruido del motor ha disminuido, conforme pase el tiempo, las partículas cerámicas se van depositando por las diferentes partes del motor, circulando y tal y cual, y bueno, pues se adhieren y se quedan ahí, y con eso se consigue, por así decirlo, una mejor reducción de fricción, aunque parezca algo raro, pero sí es verdad que sucede, porque ya con el aditivo antifricción VRX Gear que usamos en el Mazda MX-5 de Carlota, en la caja de cambios y en el diferencial, sobre todo en la caja de cambios se notó una barbaridad, que conforme pasaron 2 o 3 meses el tacto se volvió mucho más suave. No sé si vosotros habréis podido notar la diferencia de sonido, pero desde luego yo sí la he podido notar. Y bueno, aquí os estoy poniendo también un clip de lo que es mi conducción diaria y deciros que ha pasado ya 1 mes y medio desde que cambié el aceite. Por tema COVID no estoy haciendo tantos kilómetros como hacía a lo mejor antes, pero bueno, ya he podido evaluar si se notan algunos cambios y por ejemplo, no he conseguido todavía hacer un nuevo récord de consumo de combustible, porque ya como digo no ha pasado el suficiente tiempo, solo he gastado un depósito casi 2 de combustible, pero sí que he notado de momento una disminución en el consumo de combustible. Los últimos depósitos antes del cambio de aceite estaba haciendo en torno a 5,9 litros a los 100 kilómetros, 6,1, 6,2, el más alto que había hecho 6,5, pero bueno, eso tampoco es muy significativo. Entre 5,9 y 6,2 solían rondar, ¿vale? El primer el primer repostaje que he hecho después del cambio de aceite y añadir el aditivo antifricción, el consumo ha sido de 5,7 litros, ¿vale? O sea, a priori parece que ha bajado ahí 0,2 litros a los 100 kilómetros, que puede parecer poco, pero bueno, si eso se mantiene a lo largo del tiempo, a lo largo de todo el año, pues al final es una reducción más de gasolina, menos litros que vas repostando
más dinero que te vas ahorrando, ¿no? En ese aspecto, aparte de, bueno, todo el tema del desgaste y toda la historia que hemos comentado antes a lo largo del vídeo. Entonces, ¿son concluyentes estos resultados? Pues bueno, considero que es pronto para decir sí, 100%, simplemente he gastado un depósito casi 2 de combustible y el segundo, pues hasta que no reposte no sabré cuánto es el consumo del último depósito, ¿no? Pero haré una actualización probablemente el año que viene y iré viendo el tipo de consumo que ha hecho el coche a lo largo de este año. Así que nada, pues tenéis un motivo más para suscribiros, ¿vale? Os dejaré por aquí abajo para que os podáis suscribir y decidme pues en los comentarios qué opináis, si queréis alguna prueba más o alguna historia más. Tendréis también ahora mismo en la pantalla para ver otro vídeo. Y bueno, ya sabéis, próximamente en el Z4 haremos mantenimientos, probaré el VRX 500 y espero traer más cosillas. Hasta luego.